Podcast. Cleopatra era de hecho la más bella de las mujeres y entonces, en la flor de la juventud, se distinguía especialmente. Tenía una voz encantadora y sabía tratar a cualquiera con agrado. Nadie sabe claramente de qué forma murió, ya que las únicas marcas que había en su cuerpo eran unos ligeros pinchazos en el brazo. Algunos dicen que se dejó morder por un áspid que le habían traído dentro de una jarra de agua, o quizá escondida entre unas flores. Otros señalan que había untado un alfiler, con el que solía sujetarse el pelo, con un veneno de tal propiedad que en circunstancias normales no dañaba el cuerpo en absoluto, pero que si entraba en contacto solo con una gota de sangre, lo destruía de forma silenciosa e indolora. Es un fragmento de un texto de Dion Casio hablando de uno de los iconos que ya en aquella época, hace casi 2000 años, había removido quizás la conciencia de muchas personas y revuelto quizás también la historia del momento. Describía la figura de Cleopatra como una de las mujeres también desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista de la sofisticación, pues rompiendo un poco los moldes y la norma que había en aquel momento. La figura de Cleopatra es una figura que ha fascinado al ser humano desde hace 2000 años, desde que falleció en el año 30 antes de nuestra era, quitándose la vida en Alejandría después de la batalla de Accio y ser derrotada junto con Marco Antonio por las huestes de Octavio, y se ha convertido desde entonces en todo un referente desde un punto de vista histórico, pues con un respaldo muy grande, ¿no?, de esa singularidad que ella marcó, y luego también se han idealizado y pues yo creo que se han exagerado también muchas cosas desde un punto de vista quizás más del feminismo, que nada tiene que ver con ese trasfondo histórico real que hay detrás, ¿no? En mis manos tengo una novedad que acaba de publicar Roca Editorial: Cleopatra, la mujer tras el mito de la última reina de Egipto, cuya autora, la egiptóloga Alejandra Izquierdo, ya nos atiende aquí en Ser Historia. Alejandra, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias por tenerme hoy aquí. La verdad es que estoy muy contenta y tengo muchas ganas de hablar de todo esto. Claro, los que nos escuchan seguramente te conocen de ese canal que tienes en YouTube, Historia en 5 minutos, un canal muy muy recomendable para conocer, divulgar la historia. Lo haces realmente de una forma magistral. Alejandra, ¿por qué crees? Yo he dado unas pinceladas desde mi punto de vista más personal aquí al principio en esta introducción que he hecho, pero ¿tú por qué crees que la figura de Cleopatra ha suscitado tantas idealizaciones y tantos comentarios a lo largo de la historia, para bien y para mal? Pues yo creo que es porque es el final de un gran Egipto, el Egipto faraónico. Al final ella, pues pone ese punto y final, y además delante de un gran adversario que es Roma. Entonces eso suscitó ya por parte de Roma, pues el querer exaltar esta figura para convertirla en una gran adversaria. No tenemos que olvidar que esto es una historia de vencedores y vencidos, donde Roma quiere justificar su victoria sobre Cleopatra, y si ellos dicen que les costó muy poco derrotarla, pues entonces la victoria es menor. Entonces a ellos también les interesa el convertirla, ¿no?, en una gran figura, en una gran adversaria, como digo. Y luego, por otro lado, pues a lo largo de estos 2000 años de historia, pues hemos encontrado relatos de todo tipo, desde, pues una exageración del tema de lo de la sensualidad, toda una serie de mitos, de leyendas que van surgiendo a lo largo del tiempo, porque al final, pues es una figura muy interesante, ¿no? No solo pues porque es mujer, sino también porque es, como digo, el punto final de Egipto. Y hay una cosa muy interesante que tú has dicho, que sí que es cierto, pues que muchas veces o bien desde el lado contrario, ¿no?, desde el punto de vista de Roma, pues se la demonizaba, pero también es verdad que desde un punto de vista actual, ¿no?, desde una perspectiva pues más feminista o de historia de las mujeres, se intentamos, o intentan, ¿no?, estas perspectivas convertirla en una heroína.
Y es algo que yo no estoy a favor, o sea, yo no creo ni que ella fuese un demonio ni que fuese una heroína. Hay que intentar humanizarla lo máximo posible, entenderla en su contexto y no caer ahora en el error de considerar, bueno, pues que era una heroína porque tampoco lo fue. No, desde luego, ¿no? Hay que contextualizar todos los personajes históricos, hay que evitar en todo lo posible ese presentismo, ¿no? Que quizás es uno de los argumentos, uno de los pilares básicos de este programa de Ser Historia, rehuir todo aquella valoración o la puesta en valor de cosas que sucedieron hace 2000 años a partir de perspectivas de la moral, de la ética, de la política, de la sociedad, del pensamiento moderno. Y sin embargo, el propio hecho de que aparezca en las fuentes con relativa, ¿no?, asiduidad, ¿no?, y sobre todo por ese encontronazo al final con Roma, con Octavio, nos está hablando, yo creo que eso no lo puede negar nadie, de una gran mujer, de una gran reina en una época, en un mundo rodeado de hombres. Sí, totalmente. Y luego también, bueno, pues en este relato de Octaviano, sí que es cierto que también entra en juego en que ya no es solo que ella fuese una adversaria, sino que un poco, bueno, pues Marco Antonio también era enemigo, ¿no? Era contrincante de Octaviano. Entonces también entra en juego todo este discurso por parte, bueno, pues de estos historiadores que al final, bueno, pues están justificando o alabando el poder del futuro Augusto. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y sí, por supuesto, bueno, pues al final era un mundo de hombres, donde, bueno, yo creo que también es importante tener en cuenta en este sentido que ella no era romana, por eso también no se va a hablar bien de ella, porque ella no aúna los valores que debía tener una mujer romana. Y luego, por otro lado, bueno, pues era extranjera, y además, bueno, pues todo esto se une también a esta perspectiva que hay de Cleopatra. Y por supuesto, en este sentido debemos de huir del presentismo, ¿no? De convertirla en una heroína, humanizarla, y por eso también debemos tener en cuenta, por ejemplo, que las reinas egipcias que la precedieron, bueno, pues jugaron también un papel muy importante, ¿no? Porque si no entendemos este contexto histórico de Cleopatra, ¿no?, y de las reinas egipcias, y ya no solo todas las reinas, sino en concreto las reinas tolemaicas, no podemos comprender por qué surge Cleopatra, ¿no? En muchas ocasiones pensamos que Cleopatra es algo anecdótico y es algo excepcional, y realmente si miramos para atrás en la historia egipcia, vemos que no es tan excepcional, sobre todo, como digo, si tenemos en cuenta otras mujeres de su dinastía, ¿no? Al ver ahí esa perspectiva, y es algo que yo he intentado en el libro, el, bueno, observar las reinas que la precedieron, ¿no? El cómo formaban parte, bueno, pues de la política, si formaban parte de ella, si no, cómo gobernaban, si no gobernaban, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Intentar ver a las reinas egipcias, creo que al verlas podemos entender mejor por qué surge Cleopatra y no nos extraña tanto en este contexto egipcio. Sí, además hay que tener en cuenta el momento en el que nos movemos, ¿no? A partir del siglo IV antes de nuestra era, antes de Cristo, con la llegada de Alejandro Magno y la instauración de la dinastía tolemaica, ya con Ptolomeo I, el general, la mano derecha de Alejandro. Bueno, pues sucede en Egipto lo mismo que estaba sucediendo con otras dinastías de origen griego que estaban gobernando en otros puntos del Mediterráneo oriental, en este mundo helenístico, ¿no? Con, bueno, pues crímenes aquí y allá. La propia Cleopatra, ¿no? Parece que se desentendió de su hermano, de Ptolomeo XIII, y, bueno, más que desentenderse, bueno, pues no hay pruebas directas, ¿no? Pero todo parece indicar que ella también estuvo detrás de la muerte prematura de Ptolomeo XIII, y era algo pues totalmente normalizado en la época, ¿no? Era un mundo violento, un mundo convulso, en donde si tú no acababas con tu enemigo, realmente tu enemigo iba a ir a por ti sí o sí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final, todos estos valores que nosotros tenemos, bueno, pues eso, desde el siglo XX, desde el siglo XXI, ¿no? Valores que, bueno, pues hacen referencia a los derechos humanos, a, bueno, pues a la no violencia, ¿no? Todo eso es muy actual, pero en otras civilizaciones no ha existido, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo
muy en cuenta que al final, bueno, pues la moralidad de la época, incluso lo que se puede o lo que no se puede hacer, incluso, bueno, pues por parte de monarcas, ¿no? Al final, bueno, pues por ejemplo, en este contexto se permite un matrimonio entre hermanos que a lo mejor, bueno, pues dentro de lo que es la sociedad no hubiese estado bien visto, ¿no? Pero como eran reyes, pues lo hacían porque eso tenía una dimensión político-religiosa, ¿no? Entonces, al final hay que también eso, tener en cuenta todos esos factores que al final influyen mucho en el tipo de cosas que se hacen y que, bueno, pues en ese contexto no podía no estar mal visto. Ujú. Además, la dinastía tolemaica es una dinastía, como decía yo ahora, en ese contexto helenístico, toma lo mejor del mundo faraónico, toma lo mejor también del mundo griego y hace una mezcla única y singular en la que Cleopatra, en este caso, cuando ascendió al trono con apenas 20 años, bueno, pues ella misma, ¿no?, se identificó con la diosa Isis, como una suerte de reencarnación de esta divinidad. Todos los faraones hasta entonces habían sido hijos de Ra o encarnaciones o habían sido procreados por el dios Amon-Ra. Es decir, ese aspecto divino del monarca, ya Alejandro Magno, ¿no?, había sido señalado, según él, por el oráculo de Zeus Amón en Sigua. Siempre esos vínculos con una tradición ancestral, aun siendo griegos, tomaban y miraban muy de cerca lo que ellos adoptaron como una nueva cultura y le hicieron propia. Realmente sí lo hicieron y además es que es muy interesante desde el punto de vista religioso, por eso también en el libro tengo un capítulo dedicado, bueno, pues al contexto religioso en época de Cleopatra, ¿no? Porque además también tenemos representaciones suyas en templos egipcios que también hay que tenerlas muy presentes y muy en cuenta. Y una cosa muy interesante que sucede en época tolemaica es que lo que observamos es una interpretación griega de los dioses egipcios, que eso ya lo vemos en Heródoto, en el escritor griego del siglo V, ¿no? Entonces, Heródoto habla de que, bueno, pues ellos lo llaman Osiris, nosotros Dioniso, ellos Isis, nosotros Deméter, y cuando llegan los Ptolomeos vemos que hay una continuidad con ese pensamiento, ¿no? Al final, bueno, pues ellos establecen este paralelismo, por ejemplo, en el matrimonio entre hermanos, por el lado griego Zeus y Hera y por el lado egipcio Isis y Osiris. Y vamos a ver esta identificación, bueno, Isis y Serapis, porque Serapis es una reinterpretación de Osiris con otros dioses griegos, ¿no? Entonces observamos, bueno, pues que hay paralelismos y se identifican, bueno, pues con estas divinidades a la hora de gobernar. También porque hay que tener presente que a lo largo del primer milenio antes de Cristo observamos cómo empiezan a tener cada vez más popularidad Isis y Osiris. Esto lleva a que, claro, cuando llegan los Ptolomeos, bueno, pues Isis va a ser una diosa muy importante. Por ese motivo, el culto a Isis va a tener, bueno, pues un gran lugar, un gran protagonismo en la ciudad de Alejandría, y en la ciudad de Alejandría va a cambiar la concepción de Isis. Por ejemplo, en Alejandría se le va a rendir culto a Isis como una diosa protectora de la navegación, que es algo que no encontramos en Egipto, ¿no? Entonces vamos a ver, hay una serie de cambios porque al final, bueno, pues hay una reinterpretación a la vez que se aceptan, se adaptan muchos elementos egipcios, que de hecho eso además se ve muy claramente en las tumbas de Alejandría, ¿no? Como poco a poco, a medida que avanza la historia, empiezan a introducir elementos de tradición egipcia, ¿no? Y luego ya esto, bueno, pues desemboca en las catacumbas de Comel Socafa, ¿no? De época ya romana, pero todo esto es un proceso, ¿no?, de mezcla cultural y también, bueno, pues de mezcla religiosa, ¿no? Y es algo muy interesante y que podemos observar también, pues por supuesto, en el Egipto de Cleopatra. Cuando se piensa en la figura de Cleopatra, automáticamente yo creo que muchos de nuestros oyentes piensan en esos amoríos con Julio César, con Marco Antonio. Insisto, hay que verlo un poco en ese contexto de la época. Cleopatra, en definitiva, lo que quería era reinar, quería lo mejor
bueno, pues quizás lo idealizamos un poco, ¿no? Pero vamos a pensar que quería lo mejor para Egipto, que en definitiva era lo mejor para ella misma, no, tampoco vamos a ser tontos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, se ha visto en Cleopatra como una mujer frívola, casi casquivana, que se iba acostando con todo el mundo, dependiendo un poco de los intereses que ella buscara, y no se ve esa perspectiva también desde la figura de Julio César, ¿no? Que tuvo amantes, esposas, o Marco Antonio, ¿no? Y realmente las fuentes, si somos directos y prístinos con las fuentes, estas solamente en la figura de Cleopatra nos hablan de 2 amores en su vida, que fueron Julio César y Marco Antonio. Y sin embargo, cuando se valora, ¿no?, este aspecto de Cleopatra, pues se la entiende, pues como le decía ahora, ¿no?, de un aspecto mucho más frívolo, algo con lo que no se ve en el aspecto masculino de Julio César y Marco Antonio, que tenían amantes y mujeres y no pasaba nada. Totalmente. De hecho, en el libro una de las cosas que me parecía muy importante abordar era observar cuáles eran los intereses de Julio César y de Marco Antonio, porque en muchas ocasiones vemos el interés de ella, ¿no? Le interesaba esta relación diplomática por medio de una relación amorosa, como si fuese, bueno, pues la Mata Hari de la época, ¿no? Uh-huh. Salvando las distancias, pero bueno, un poco para que nos entendamos. Y luego, por otro lado, bueno, pues vemos que hay una gran influencia, ¿no?, del reinado de su padre. Al final, la relación con Roma viene heredada de su padre, no es algo que se le ocurra a ella. Y luego también, bueno, pues no hay que olvidar de los intereses de Julio César y de Marco Antonio. El interés de Julio César, bueno, aparte de económico, pues por supuesto es una cuestión también de prestigio. El interés de Marco Antonio parece que tiene que ver más con lo económico. En definitiva, me parecía muy importante abordar estas cuestiones también para ver que no es solo una cuestión amorosa o pasional, que pudo haberla, por supuesto, pero que tenemos también que distanciarnos un poco de todo este relato muy heredado de Shakespeare, que aunque es cierto, bueno, pues que es muy interesante, ¿no? Y que es muy divertido desde el punto de vista literario. Luego, cuando nos acercamos a lo que son las figuras históricas, también hay que intentarlo ver con un poco de perspectiva, ¿no? Que quizá no sea todo tan romántico como pueda parecer a priori. Desde luego que sí. Además, lo acabas de avanzar un poco, ¿no? La idea de esa, bueno, esa proyección un tanto romántica de Cleopatra a través de la obra de William Shakespeare, por ejemplo, ya a comienzos del siglo XVII, comienzos del XVI, bueno, pues cambia totalmente la perspectiva que se tenía de Cleopatra. Mucho más, ¿no? También con el mundo del cine, ¿no? Luego te preguntaré sobre ello, pero quizás en estas fuentes, entre comillas, para el gran público, ha hecho que, bueno, pues se hayan tomado como buenos, como elementos contrastados, ideas que realmente no tienen ningún sustento, ¿no? Por ejemplo, que ella se suicidó dejándose morder por un áspid o por una cobra. Incluso las propias fuentes de la época ya ponen en duda estos comentarios que había, ¿no?, sobre el suicidio por medio de la picadura de una serpiente, de una víbora, de un áspid, y sobre todo pues ponen en valor quizás la verdadera causa que hubo de todo ello, que fue que Cleopatra era una experta en venenos y seguramente se tomara un veneno rápido para acabar con su vida cuanto antes y no dejarse morir paulatinamente, lentamente y dolorosamente por la picadura de una víbora. Este tema de la muerte de Cleopatra es un temazo, bajo mi punto de vista, porque hay mucho debate en torno a esta cuestión, porque claro, nosotros conocemos cómo muere gracias a los autores clásicos, ¿no? Y bueno, este gran relato de Plutarco, que es muy interesante y al final, bueno, cuando me preguntan sobre este tema es muy difícil, ¿no? Al final siempre pues nos remitimos a las fuentes clásicas porque es el relato que tenemos de su muerte, pero hay que ponerlo un poco en duda, ¿no? Aunque lo podamos seguir teniendo en cuenta porque es la fuente que tenemos, es importante, bueno, pues someterlo a examen, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues parece que tiene más leyenda que realidad. ¿Por qué? Porque por los estudios que se han hecho, como tú bien comentabas, realmente
es muy difícil que ella, Iria y Carmión se suicidasen por la mordedura de un áspid. No solo por la cantidad de veneno y por cómo hubiesen tenido que dejar que mordiese la serpiente, sino también porque bueno, pues introducirlo en esta cesta de higos, el áspid no parece que fuese tan pequeña, ¿no? Como muchas veces pensamos, entonces hubiesen necesitado una cesta mayor. Lo que propone Spiegelberg, que a mí que me parece súper interesante, es que probablemente esta idea del áspid tenga relación con la simbología egipcia. Al final, bueno, pues en primer lugar los romanos vinculaban el áspid con una serpiente del norte de África, y luego, por otro lado, bueno, pues dentro de lo que es el Mediterráneo, pues existe, bueno, pues este conocimiento, ¿no? de la vinculación entre Egipto y las serpientes. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que la diosa Wadjet es la diosa que suele aparecer sobre la frente de los reyes, ¿no? De los faraones, como un símbolo protector, ¿no? En esta combinación de Wadjet Nerbet como las dos señoras protectoras. Entonces, claro, siempre ha habido una fuerte vinculación entre Egipto y estas diosas serpiente y en concreto, bueno, pues con esta simbología, ¿no? de la diosa Wadjet. Entonces, probablemente, bueno, pues tenga también que ver con una forma de decir, bueno, pues que se suicida con un símbolo que es propiamente egipcio, ¿no? Entonces, que tenga más relación, bueno, pues con todas estas historias que vemos en muchas ocasiones en relatos griegos, ¿no? De que bueno, se pone una forma de morir a alguien que realmente no sucede así, pero por alguna cuestión simbólica se atribuye una forma de morir a una persona en particular, ¿no? Por pues diferentes cuestiones simbólicas, ¿no? Entonces, que tenga que ver más con una simbología, y luego además en el relato de Plutarco lo que observamos es influencia de estas religiones mistéricas. O sea, Plutarco nos habla de cómo se introduce el áspid, pero después Cleopatra cierra la puerta. Y lo siguiente que nos cuenta es cómo Octaviano se entera de esto y acude a donde ella se ha muerto, ¿no? Entonces, parece que, bueno, pues tiene que ver un poco con esta idea de que al final, bueno, pues en las religiones mistéricas solo los iniciados conocen estos secretos de la iniciación, y por lo tanto realmente lo que nos está queriendo decir ahí Plutarco es que solo ellas sabían exactamente cómo había muerto. Y por supuesto, bueno, luego hay otras hipótesis de que, bueno, pues probablemente simplemente se envenenó y ya está, ¿no? Que no tenga que ver con toda esta Toda la idea parafernalia exactamente. tan en boga, ¿no? Y tan estéticamente tan atractiva desde el punto de vista luego del arte que se ha reproducido una y mil veces con las serpientes. Alejandra Izquierdo, ya como última pregunta alrededor de este libro que acabas de publicar con Roca Editorial, Cleopatra, la mujer tras el mito de la última reina de Egipto. Tenemos apenas un minuto. ¿Ha hecho mucho daño realmente la película de Elizabeth Taylor u otras películas de Hollywood del siglo XX a la figura o la idea general de Cleopatra? Yo creo que un poco sí, al final yo creo que ha hecho bien y daño a la vez. Por un lado, nos ha permitido conocerla, ¿no? Acercarnos más a Cleopatra, y luego por otro lado es verdad que al final pues a todos se nos ha quedado una imagen que quizá dista bastante de la realidad, ¿no? Y que entra más en el campo del mito. Desde luego que sí. Un trabajo extraordinario, Cleopatra, la mujer tras el mito de la última reina de Egipto, publicado por Roca Editorial, cuya autora, Alejandra Izquierdo, nos ha estado ilustrando en los últimos minutos aquí en Ser Historia, en la cadena Ser. Recordad este canal de YouTube también, Historia en 5 minutos, que lleva Alejandra y donde vais a aprender un montón de cosas de historia. Alejandra, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho, por tenerme aquí. Ha sido un verdadero placer, he estado muy a gusto y espero que, bueno, pues ahora todo el mundo sepa un poco más sobre Cleopatra. Seguro que sí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.